En su primer mensaje sobre las protestas estudiantiles, el presidente Joe Biden aprovechó para enfatizar que existe el derecho a protestar, pero no a causar caos, y que no hay lugar para discursos de odio o violencia de ningún tipo, sea antisemitismo, islamofobia o discriminación, dijo, contra los árabes estadounidenses o palestinos estadounidenses. Analizamos sus palabras en el contexto de esta guerra de Israel en Gaza con el historiador Ilan Semo, de la Universidad Iberoamericana. Yo creo que el discurso de Biden contiene una suerte de concesión a las exigencias, las demandas del sector republicano, del sector más conservador de Estados Unidos, de que se convoque a la policía, a la fuerza pública para dar una solución muy violenta, muy radical contra las protestas en las universidades. Ya contiene un elemento de esos, evidentemente, ¿no? Cuando él hace mucha referencia a que lo que no debe desbordarse es el orden, etcétera, etcétera, tengo la sensación de que es un discurso que no invita al uso de la fuerza, pero que advierte sobre esta posibilidad después de semanas y semanas de protestas. Ahora, aquí hay dos problemas centrales. Uno es lo que pasa en las universidades. Y lo que pasa en las universidades es que el movimiento de protesta ha crecido. Creo que hasta hace 3, 4 días era un movimiento pacífico, multiidentitario, árabes, palestinos, judíos, mexicanos, católicos, lo que es el estudiantado hoy en día americano, de todos los orígenes, confraternizando, pidiendo simplemente que las universidades ya no sostengan relaciones con empresas ligadas a inversiones en Israel, que es algo común en las protestas estudiantiles americanas desde que pasó en el caso de Sudáfrica o con las manifestaciones contra los combustibles fósiles, etcétera. Pero en días recientes, sobre todo en UCLA, hubo un cambio, porque franjas de ultraderecha, yo no sé si son estudiantes, agredieron directamente a los estudiantes. Y se creó una situación muy violenta que dio paso a que las autoridades tuvieran que convocar la intervención policíaca. Esto sí es muy grave porque se trata ya de sectores de la ultraderecha americana tratando de crear una situación que acabe violentamente con las manifestaciones. El segundo problema es que Biden está perdiendo rápidamente el consenso entre los jóvenes estudiantes por su política hacia el conflicto de Gaza. Creo que son un 70 o un 80% de los jóvenes universitarios que desaprueban su política. Y entonces sí se ve urgido de tomar una solución que lleve, en el caso de Gaza, efectivamente a un cese al fuego, al inicio de negociaciones, cosa que está pasando además. Sí. Toda esa gigantesca opinión norteamericana que está por detener el conflicto, la intervención tan violenta, tan sangrienta de los israelíes, está teniendo una influencia ya sobre el conflicto. Hoy lo vemos en las universidades, pero también estamos viendo, por ejemplo, expresiones de nacionalistas, por ejemplo, en la India, contra los musulmanes, por ejemplo. Y entonces el caldo de cultivo en estas sociedades, con una guerra, como una incursión militar como la que está llevando a cabo Israel en Gaza, pues está encendiendo estos focos rojos en donde existen estas sociedades polarizadas. Le menciono la universidad como uno de los ejemplos porque es el actual, pero no parece ser el único. Esta gigantesca solidaridad, empatía internacional que ha despertado pues la tragedia del pueblo palestino está encendiendo los focos rojos en el mundo ultraconservador, islamofóbico, etcétera, que está viendo la oportunidad, sí, para hacer avanzar precisamente una vez más políticas de construcción racial, etcétera, etcétera. Sobre todo en el caso de Estados Unidos, a ver, lo asombroso fue que las protestas
eran increíbles, eran pacíficas. Tengo amigos ahí, había estudiantes judíos y árabes inventando nuevos bailes, inventando nuevas canciones. Pues ojalá y eso sucediera en Israel y Palestina, lo mismo que sucedió. Pero la extrema derecha lo que va a tratar de hacer es crear situaciones de violencia, de islamofobia, de presentar a toda la protesta como una protesta antisemita, lo cual no ha sido en absoluto. No hay banderas de Hamas, no hay signos antisemitas en las protestas mismas, etcétera. Sí, en las sociedades donde están polarizadas, el caso francés, etcétera, ahí sí puede empezar a surgir los dos extremos, que es un antisemitismo radical, también el caso norteamericano, y una islamofobia radical. Y bueno, yo creo que el discurso de Biden quiere de alguna manera advertir que él va a tomar cartas en el asunto para Claro. tratar de salir adelante. Entonces, profesor, de cómo se resuelva esta guerra, esta incursión israelí en Gaza, depende también esto que estamos hablando, estas oportunidades que buscan los extremos. Exactamente. La verdad es que el presidente Biden, la Casa Blanca, tiene una suerte de espada de Damocles, es en noviembre, está perdiendo votos y valdría la pena que pensara en cómo reconquistar ese voto joven, pero eso sucede según el destino de lo que pase en Gaza. Y un comentario más. Frecuentemente en los movimientos estudiantiles puede haber franjas ultras, como pasó en Colombia. No es una excelente idea tomar un edificio universitario, ocuparlo. Entonces, el movimiento en su conjunto de protestas debe hacer un gran esfuerzo por mantener su pacificidad, ese gran esfuerzo que han hecho para que nadie sea lastimado identitariamente, racialmente, y seguir siendo el movimiento noble que ha sido hasta la fecha. Pues, profesor, un gusto nuevamente tener su perspectiva. Le agradezco su tiempo.